Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En esta ocasión empezaremos con una trilogía de entregas dedicadas a los pioneros de la XR en España. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los inicios de las tecnologías inmersivas en nuestro país y escucharemos los testimonios de algunas de las mentes visionarias que hicieron posible el nacimiento de este sector. Comencemos. Hola, Yay. Muy buenas, Jimena. ¿Qué tal? Me siento un poco intimidada por un elemento. Porque tenemos vídeo en esta segunda temporada. Así Hola, es. amigos. ¿Qué tal? Hemos mejorado técnicamente. Así es. Hemos incorporado a nuevas personas también que nos ayudan haciendo esto posible. Así que bueno, esto ha sido gracias al esfuerzo y a la ayuda de las personas que nos apoyaron a través del crowdfunding de Ko-fi. Estamos muy agradecidos por la contribución y pues nada, muy emocionadas por esta temporada. Esta temporada además está siendo dura ya de comienzo porque estamos teniendo muchas personas y muy interesantes. Sí, este capítulo ha sido un reto porque ha sido de todos los capítulos que hemos hecho el que más entrevistados ha tenido o tiene. Y bueno, es una trilogía además. Es una trilogía, serán 3. Hablaremos del pasado, presente y futuro de la XR, así que... Y más importante aún, de la mano de sus pioneros. Sí, y para comenzar yo te quería hacer una primera pregunta y es ¿Sí? ¿Cuál fue tu experiencia en el mundo de la XR? ¿Qué recuerdas con intensidad o la primera? No sé si te acordarás. Vale, o sea, así como el momento pionero de cada uno, mi momento pionero. A ver, yo creo que ese primer contacto fue a través de una Samsung Gear, aquellas típicas gafas con móvil, ¿no? Que tenía Samsung, y fue en mi máster. Cuando llegué a Barcelona, que vine a estudiar aquí, probamos varios vídeos. De hecho, ahora ya no me acuerdo de qué fue exactamente lo que vimos muchas cosas, pero fue impactante, fue así como wow. Descubrir, ¿no? todo un mundo de posibilidades y además veníamos del mundo audiovisual. Entonces, ¿eres de las que te movías o de las que te quedabas quieta? Yo Porque como hay loca. dos tipos de personas. Yo daba vueltas, o sea, que yo parecía un remolino, ¿no? Ves que es exacto, mucha gente se queda así. Yo era como una loca que daba vueltas, a veces porque estaba aquí el personaje hablando, pero yo quería ver el entorno. Así que esa fue como la primera experiencia 360. Y luego, bueno, con VR hubo otras cosas interesantes con las distintas gafas, pero ese fue mi primer contacto inmersivo. ¿Y el tuyo cuál fue? El primero realmente no me acuerdo. O sea, no tengo mucha idea de cuál fue mi primera experiencia con gafas, porque he tenido tantas que yo creo que se me han ido borrando un poquito los recuerdos. Pero lo que sí, a nivel inmersivo, lo que sí recuerdo es cuando yo era muy pequeña, yo qué sé, tendría... 12 años o incluso menos, me acuerdo de ir al IMAX en Madrid, que es un centro que es como un cine, pero es como una semiesfera. Uh-huh. Entonces tú entrabas como en esa sala y daban experiencias inmersivas porque básicamente la pantalla era una pantalla de 180 grados, entonces podías ver a todo tu alrededor. No era las gafas como tales, pero yo creo que fue un inicio de una experiencia inmersiva que además me marcó muchísimo porque vi las galaxias, o sea, una experiencia del universo, de cómo se forman las estrellas, de cómo se forman las galaxias, y a mí me llamó mucho la atención. O sea, lo vi como una manera de ver el cine y de ver... de sentirme ahí dentro en el mundo, de decir qué pequeñita soy, o en el espacio en este caso. Y creo que es muy bonito empezar. Voy a traer otro testimonio de Jorge Esteban Blaine, que entrevistamos ya en su momento en el capítulo de educación, en el que, Jorge es coordinador y experto en narrativas inmersivas en Utopía Voyagers y director creativo en Cuarta Pared VR. Y me gustaría que lo escuchéis porque él comenta un poco sus inicios, igual que nosotras que teníamos como nuestras experiencias, no primeramente como VR, pero sí en algún
tipo de videojuego o máquinas de arcade. Vamos a escucharle a ver qué dice. Yo lo primero que probé fue en los años 90 y bueno, hubo más decepción que otra cosa, fue el Virtuality, evidentemente la máquina arcade que llegó aquí a España. Había muchísimo hype, sobre todo el mundo del cine, de películas como El cortador de césped, etcétera. Y eso, bueno, generó evidentemente una expectativa que no se cumplió con todavía esa máquina y ahí hubo mucha decepción. Curiosamente, luego ya en esta nueva oleada, en el 2016, probé las DK2. Lo primero que probé, por cierto, fue una experiencia de Edgar, New Horizon. ¿Vale? Y me sorprendió muchísimo porque dije, ya lo han conseguido, ya la técnica está aquí, he tenido que esperar 20 años, pero lo han conseguido. Y entonces ya pensé, yo quiero dedicarme a esto, mi campo es el de la narrativa, cinematográfica hasta el 2016, y yo quiero dedicarme a contar historias, a generar emociones con esta nueva tecnología, y ahí es donde me metí de lleno. Pero luego la primera impresión en los años 90, pues bueno, eran otros tiempos y menos mal que ahora ya, evidentemente, la cosa se ha reconducido a algo que es mucho más que aceptable. Que todos, y en esto coinciden en general, ¿no? Hemos seleccionado el testimonio de Oscar y el de Jorge, ¿no? Pero es una constante en todos los pioneros esta idea de que o sea, la primera impresión fue de mucha ilusión, sin embargo sabían que le faltaba mucho a la tecnología. Sí. Y después, años después, cuando vieron las primeras experiencias, que ahora lo contaremos más adelante, en las primeras gafas, se dieron cuenta de que ya era el momento, ¿no? Y ahí se lanzaron a tope. Sí, es como una gestión de expectativas, pero quieras que no, sin esa primera ilusión esto no sería posible ahora mismo. Entonces, menos mal que a pesar de que esa tecnología era muy deficiente y eran unos píxeles como camiones, realmente sin ese empiece no habría nada. No habría nada. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo empieza a entrar la VR, ya hablando en términos más contemporáneos, a partir de, 2000, cerca del 2014, y cómo se empieza un poquito antes también empiezan a surgir plataformas como Kickstarter que dieron empuje, ¿no? a que mucha gente tuviera acceso a hardware, que en su momento, era un hardware que todavía era una versión muy beta, pero les permitió a nuestros pioneros aquí y en diferentes países, pues tener ese primer contacto realista de decir, ya podemos empezar a crear cosas con estas herramientas. Y Pera, que es fundador de Vision, y era CEO en su momento y ahora es CEO y fundador de Metacampus, nos cuenta lo siguiente. Veíamos que entrábamos en una nueva fase de la democratización de la invención a través de las plataformas de crowdfunding como Kickstarter, etc. Entonces, esto hacía que los inventores, los creadores, tuvieran vías de sacar productos al mercado de forma mucho más ágil, mucho más rápida, ¿no? Y ahí es donde empezamos nos llegaron empezamos a trabajar primero con formato de vídeo 360. En 2004 creo que fue donde se introdujo el iPhone, y diría que en el 2011 puede ser que se introdujo, o 2012 se introdujo ya lo que era el giroscopio. Digamos, en los smartphones y en el iPad, ¿no? Entonces, la entrada del giroscopio lo que permitía es que nuevos formatos como el vídeo 360 tuvieran, un nuevo uso, ¿no? Tuvieran un sentido, ¿no? Escuchar el testimonio de José Luis, que nos cuenta cómo surge otra de las empresas. De hecho, esto es interesante, tanto Inmedia, que es Inmedia Studios, que es la empresa de José Luis, como Vision, fueron empresas que lograron tener una plantilla muy grande. En su momento fueron de los más numerosos en cuanto a plantillas, y eso es un reto importante en una industria tan complicada, ¿no? Sí. Y con tantos retos por superar. Entonces vamos a escuchar qué nos dice Lito, José Luis Navarro. A partir de ese momento me surge la oportunidad de encontrarme con mis socios de Inmedia Studio, con los que ya había trabajado en otras ocasiones, en otros proyectos, en otras cosas. Hablamos y vemos que hay una oportunidad de oro para hacer apps.
era el momento de las apps. Y las apps, además, las podíamos hacer porque no solamente teníamos el conocimiento, Alex es un grandísimo, no solamente era el CTO de la compañía, sino que técnicamente tiene un nivel avanzadísimo a muchos y con una visión muy grande de muchas tecnologías. Ricardo era una persona que tenía un bagaje muy amplio en todo lo que era audiovisuales y demás, y yo tenía el bagaje de todas las demás tecnologías y de gestionar empresas y lanzarlas y ponerlas en funcionamiento. Entonces nos unimos y empezamos a trabajar. Y resulta que en esa búsqueda de aplicaciones y no sé cuántos, yo consigo una oportunidad dentro de lo que era el Grupo Santillana. El Grupo Santillana para crearles toda la evolución de proyecto educativo. A muchos también les pasó, que esto lo han contado, ¿no? Y es el encontrar un cliente que haya creído en las distintas tecnologías que les presentaban, ¿no? Y clientes que estuvieron dispuestos a invertir en ello, ¿no? Lito comentaba el caso de Santillana, después también, un caso que sí que lo he vivido de cerca, por ejemplo, fue Envision y Cupra, ¿no? Encuentras clientes, lo que Lito llamaba en la entrevista unicornios, que son muy difíciles de encontrar, pero que son empresas o marcas que sí que están dispuestas a creer en este tipo de tecnologías emergentes. Eso es muy complicado porque, lo iremos viendo a lo largo de estos primeros capítulos, ¿no? Pero el hacer entender que la gente tiene necesidades en sus proyectos que se pueden suplir con realidades inmersivas, ¿no? Con estos proyectos inmersivos es muy complicado porque primero hay desconocimiento de que existen directamente, o sea, hay muchas empresas que no saben que existen estas tecnologías, y segundo, el hecho de que es muy difícil también poder vender este tipo de productos porque son experienciales, ¿no? Pero aún así hay pioneros que saltan al vacío y dicen, bueno, independientemente de si es complicado o no, vamos a intentarlo, ¿no? Y este es el caso de otro pionero que os voy a presentar, que es Edgar Martín Blas Méndez, que es CEO de Utopia Voyagers, que comenta un poco la euforia que tenía todo el mundo por probar las gafas al principio, ¿no? Para entender un poco qué experiencias, qué es esto de la tecnología XR. Vamos a escucharlo. Básicamente fue a lo suicida, o sea, me fui a Twenty, que era donde estaba yo en aquel momento de director creativo, les pinté una ola en la pared, les dije, esto que viene es muy grande, estamos en el inicio nada más, pero no sé qué va a ocurrir, me piro, ¿vale? Entonces, tuve la suerte que me apoyaron bastante para una transición en los primeros meses. Primero estaba media jornada en Twenty y luego estaba media jornada un poco con los experimentos ya de los primeros clientes, pero nada, a los 2 meses es que era tal la vorágine de proyectos que ya nos tuvimos que lanzar. Pero siempre teníamos esa sensación de todo puede terminar en 3 meses. Pero claro, eso era la adrenalina, ¿no? Porque al final, de alguna forma, nos hacía que tuviéramos que sobrevivir. Entonces, tenías que trabajar, inventar, entregar, porque si no, el sueño se podía terminar muy rápido y no queríamos. Entonces era siempre, pues, intentar aguantar 3 meses más, ¿no? Y al final, bueno, pues ya se ha convertido casi en 10 años. De hecho, comenta que se encontraban en cafeterías y que todo era un poquito más visceral, ¿no? Que era muy bonito esa sensación de ir encontrándote además con otros pioneros, con otras personas que también hacían proyectos, te juntabas, hacías un proyecto de 3 meses para este cliente, para el otro, no sé qué, y es como que intentabas ir rascando a las personas que confiaban un poco en que esto iba a salir, pero que en 3 meses a lo mejor se te iba todo lo que habías construido, pero bueno, claro. Era interesante. Y que yo me imagino también que encontrar gente del sector para poder hacer algún tipo de proyecto también podía ser un reto interesante, ¿no? Porque no había mucha gente. Claro. Entonces el trabajar eso con freelance o el ponerte, contactar a gente para armar un equipo debía también ser al inicio bastante complicado. Claro, porque si no lo encontraban, lo generaban ellos. Sí, es decir, estaba la tecnología y estaba el sector tan en bragas, por así decirlo, que era en plan de, necesitamos hacer diferentes soluciones y si no encontramos nadie que lo haya hecho, ¿no? Vamos a generarlo nosotros. Y uno de los pioneros también en este sector es Paco Álvarez, que es fundador de Inmersión Brelia y Project Manager en Viarty.
que nos comentó un poco que se volvieron muy locos y no solamente investigaron en hacer proyectos a nivel creativo y a nivel de software, sino que empezaron a trastear con hardware. Y vamos a ver cómo lo cuenta. Nosotros fuimos los raros de la película aquí en España porque fuimos de los pocos locos que nos lanzamos al hardware. O sea, nosotros íbamos a competir con Oculus y construimos varios prototipos. Empezamos ahí con una impresora 3D electrónica de China, con el tema óptico, hablando con el doctor Fernando Vargas, óptico en la Universidad de Murcia, con José Francisco Castejón en la Universidad de UCAM, que es jefe también del Colegio de Físicos de España, era en aquel momento director, y metiéndole mucha ciencia y nada, y nos plantamos en Estados Unidos en un evento al lado de Oculus y la gente súper sorprendida porque era la época del Decador, nosotros teníamos el doble de resolución, 1080 por ojo, 130 de field of view, incluso para mí a nivel óptico teníamos cosas que incluso a día de hoy todavía no se han superado. Y por el desarrollo óptico que hicimos a medida y nada, y fue muy, muy impactante ver, pues eso, la locura que nos decía la gente, ¿dónde vais? ¿Dónde vais a Estados Unidos? Y de hecho hasta Palmer en un evento hizo cola para probar nuestro headset. Y luego fue también la parte de la realidad virtual móvil, porque fuimos los primeros en llegar a GDC 2014 en San Francisco y presentar un headset que funcionaba con un teléfono. No había nada, o sea, nos paraba la gente por la calle, la gente loca. Palmer también lo probó, cuando mucha gente aquí en España nos decía, es imposible hacer realidad virtual con un móvil y tal. Está claro que no era lo idóneo, pero era un paso y una manera de que la gente lo conociera y de hecho, bueno, luego Samsung, Google, etcétera, se metieron también en el tema de realidad virtual móvil. O sea que en ese aspecto fuimos los locos totales porque en vez de solo hacer software, porque también hicimos demos, hicimos un SDK para poder programar para nuestro headset, o sea, nos metimos en una aventura muy, muy, muy loca a todos los niveles. El testimonio de Paco, ¿no? No, que el Palmer Loki estuvo ahí haciendo cola. Sí, que nos hemos montado aquí unas ópticas y nos hemos ido a Estados Unidos a competir con Oculus. Hombre, tus huevos. Exacto, o sea, esa historia es impresionante y bueno, y además yo creo que es un reflejo de del sentimiento de esa generación y de la época que se estaba viviendo. Ellos iban a por todas. Sí, esto mola, esto lo tiene que ver la gente. Y hay un dato curioso, ya es que se decía que, en broma, ¿no? Pero era verdad que había muchos que salían de ahí, que se decía que Murcia era la cuna del VR de España, porque hay un montón de murcianos. Bueno, Ramón también de Realidad Virtual es murciano, y el equipo de Paco eran la mayoría de Murcia y tal. Entonces se decía que allí estaba pasando algo raro, porque todos en Murcia querían hacer VR. Es que es un poco esta filosofía que hemos comentado de todo este primer capítulo, ¿no? Esa filosofía de el pionero, del loco que se va y se pone a montar un hardware, se va y se pone a montar una comunidad de XR, ¿no? El loco que se pone a generar la primera cámara 360, ¿no? Pero ese es el espíritu, ¿no? El espíritu de, aunque tengamos pocos recursos, tiramos para adelante, nos saltamos al vacío. Y se siguen haciendo cosas interesantes. Surfeamos las olas. Sí, es verdad. La metáfora de la ola fue recurrente, ¿verdad? Surfeamos las olas. Sí. Así que muchísimas gracias por este capítulo. Gracias a ti, Yai. Me encanta que hayamos empezado ya la segunda temporada. Era algo que necesitábamos. Sí. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos aprendido sobre los inicios de la XR en España de la mano de sus protagonistas. En el siguiente capítulo continuaremos con esta trilogía y descubriremos las impresiones, opiniones e inquietudes de los pioneros con respecto al presente de la industria. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.
Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. En el vídeo nos apoya Ricardo Espinosa. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Agradecemos a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.